Bienvenidos nuevamente a Encuentro en Ciencias. El día de hoy estaremos conversando con el profesor Emery Dunia, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Recordemos que Encuentro en Ciencias es una iniciativa de las autoridades y del equipo humano de la facultad para dar a conocer el talento humano de nuestra facultad. Profesor Emery, bienvenido a Encuentro en Ciencias. Muchas gracias. Quisiéramos un poco que nos pudiera hablar de Emery Dunia fuera del espacio de la universidad, fuera de lo que tiene que ver con la academia. Y para eso quisiéramos que nos hablara un poco, vamos a retroceder un poco en el tiempo, nos hablara un poco dónde nació, dónde se crió, quizás si nos puede contar dónde estudió bachillerato, algo de su familia que quisiera compartir con nosotros. Sí, cómo no. Sí. Nací en Caracas y me crié en las casas que habitó la familia, que alquiló la familia en la Avenida México, cerca de la Plaza Morelos, cerca de varios colegios y liceos que había en esa zona. Entonces, hice una buena parte de la primaria en la Experimental Venezuela. Escuela Experimental Venezuela, una de las escuelas con avances para los muchachos de primaria en esa época, con su taller de imprenta, taller de carpintería que tenía. Y después pasamos al Colegio Leal de republicanos españoles que habían emigrado, más bien con la corriente humanista. Tenían el profesor Leal, director del colegio, y ese colegio tenía buen personal docente, tanto en la escuela primaria como en el bachillerato. Lo digo porque una buena parte de los profesores de bachillerato fueron profesores universitarios después, cuando se volvió a abrir la Universidad Central. Bueno. Profesor, en esa época usted cursa su bachillerato. ¿Cómo fue el proceso entonces para ingresar a la universidad? ¿O cómo era el proceso en ese momento? Claro, una parte del bachillerato la hicimos en el Colegio Leal y yo hice la última parte del bachillerato en el Instituto Educacional Altamira. Un par de años allí hice la última. Ahí tuve, recuerdo, profesor de filosofía en bachillerato, profesor Panayoti Rufogali, que fue luego decano aquí en una de las facultades. ¿Y ahí fue su primer encuentro con la ciencia, profesor, en bachillerato? Con las materias científicas. Fíjate, tal vez el auge que tuvo la carrera espacial fue más atractivo, fue más impactante. Después, otros interrogantes respecto al ser humano. ¿Sí? Estudiamos también con un compañero que le dio parálisis infantil, padeció parálisis infantil, compañero de nosotros en bachillerato, y entonces nos planteábamos el problema, que cómo era posible que no se pudiera resolver ese problema del sistema nervioso. En esa época también cayó Pérez Jiménez, entre primaria y bachillerato, y hubo las manifestaciones allí en la Avenida México frente a hasta la Seguridad Nacional y eso. Entonces, había muchas impresiones respecto a la ciencia, impresiones respecto a las cuestiones humanas e impresiones respecto a las cuestiones sociales, pues, ¿sí?
Todas esas cosas le llegan a una mente infantil y a una mente juvenil y crean estímulos, y no hubo una que se decidiera así con claridad, que se perfilara como una vocación. Claro. El hecho de ir a la universidad, bueno, mi papá fue docente cuando mi papá nació en Margarita, y porque mi abuelo vino a cazar perlas allí. Interesante, interesante información. Se vino con la esposa, tuvo 2 hijos allí en Margarita, entiendo yo, y se fue al Líbano después, que era su tierra, con los muchachos y la señora, y a montar las empresas que montó allá. Pero eso fue a principios del siglo pasado. Y a principios del siglo pasado le llegó pronto la Primera Guerra Mundial. Correcto. ¿Sí? Bueno, mi papá estudió allá, ganó sus becas allá, había como cierto prestigio por los estudios, por el estudiar bien, fue docente allá, y después vino a Venezuela a arreglar todos sus papeles, a arreglar todas sus cosas, porque iba a estudiar química en los Estados Unidos y eso. Bueno, el arreglo de los papeles fue una cosa muy lenta en esa época aquí, y los ahorros que llevaba para su primer año de estudio en la Universidad Norteamericana tuvo que ponerlos a trabajar. Bueno, los puso a trabajar, y poco a poco los negocios y todas las cuestiones económicas y la vida social y todas esas cosas aquí fueron desplazando los planes de él para allá. Pero tenía magnífica disposición a que todos nosotros hiciéramos la universidad. Y les parecía muy bien que fuésemos docentes también. No fue sino hasta situaciones críticas que atrajo a parte de los hijos para que se metieran en los negocios, para defender los negocios en esa época. De manera que mi hermano mayor fue profesor en economía, el segundo fue profesor aquí, la tercera hizo también carrera en ciencia. El segundo y la tercera hicieron carreras aquí en ciencia, uno físico y el otro biólogo. Entonces era como natural venir a la universidad, relacionarse con la Facultad de Ciencias y esas cosas. Una familia de científicos. Bueno, no, sí, en parte de científicos, y otros en profesiones técnicas más que derivaron hacia la parte como ingenieril, viniendo de formación científica, pues no. Okay. Sí. Profesor, y usted ingresa a la universidad, a estudiar formalmente en la universidad. ¿Cómo fue ese encuentro en esa juventud de ingresar a la universidad y empezar a ser un universitario? Bueno, como tantos jóvenes, no sé si hoy día o hace unos años, pero como tantos jóvenes, uno está deslumbrado por la maravilla y la belleza del ambiente universitario, y en particular el de la UCB con su campus, que tenías una enorme cantidad de elementos culturales, tenías elementos deportivos, tenías el teatro, tenías corales, orfeones, presentaciones de no profesionales, pero que eran universitarios, que daban conciertos, el aula magna en arquitectura, en los cafetines, había una cantidad de cosas, una vida efervescente, bien interesante. Muy atractiva. Entonces, y el golpe con la materia.
El golpe académico. El golpe con las materias. Yo comprendo muy bien a los estudiantes ahorita del primer semestre y ese es uno de los puntos de interés, la didáctica, la pedagogía, los problemas que los estudiantes tienen que ahorita son inéditos, no habían ocurrido pues el tipo de problemas con el agravamiento de las condiciones de bachillerato y el impacto acá, ya sea con los viejos programas no renovados o con los nuevos programas que se han modificado, pero que la parte pedagógica, la parte didáctica, a mi juicio, pues está todavía un poco atrasada, ¿no? Aun cuando aquí se han hecho esfuerzos, pero no han cuajado, como dice la gente, no se han concretado ampliamente en la vida universitaria. Entonces, bueno, como los muchachos ahora, algunas materias pues había que mandarlas para reparación o se pasaban en reparación. No había, al principio de la carrera no tomábamos el intensivo, no había el curso intensivo. Hubo el beneficio de profesores que empezaron a venir de los países del sur. Y entonces ahí había una cultura un tanto diferente a la remesa de profesores europeos que nos dieron algunos de los primeros cursos, que eran profesores que estaban en ingeniería también. La facultad tenía muchos problemas y por supuesto entonces allí empezó en militancia universitaria, la renovación, la militancia en la renovación académica, tratando de exigir cambios. Uno no comprendía muy bien la realidad de las instituciones allí. El decano fue, en esa época, el primer decano que tuvimos fue Alonso Gamero. ¿Sí? Alonso Gamero, había profesores muy interesantes allí. Alonso Gamero, no sé si saben, que tenía hasta un programa de televisión, El Mundo Animal se llamaba. Bueno, y él daba clases, él describía aquellas preciosas serpientes y lo hacía muy ameno, pues hacía divulgación científica, pues. Claro. Sí, en esa época. Bueno, la cosa era muy rápida también allí, muy exigente, de manera que una vez terminados los requisitos dentro de la facultad, pero aún sin haber recibido el diploma, sin haber ido al aula magna con la toga y el birrete y eso, ya nos habían enrolado a dar clase. Y así inicia su etapa como docente. Así se inició mi etapa, sí. Y todavía estaba las exigencias de los cambios, de la renovación allí. Estuvo Tugues después, salió Gamero, y estuvo Tugues como decano, fue Luis Benito Tugues, fue decano, que también hizo esfuerzos por transformar la facultad o las escuelas de la facultad. En particular creo que hizo transformaciones importantes en química. Se buscó una serie de profesores, había que buscar profesores, la gente no estaba formada ahí a final de los años 60, no había grupos de egresados que ya hubiesen hecho el posgrado, que estaban afuera algunos haciendo el posgrado. Entonces había que traer profesores extranjeros. Unos venían huyendo o expulsados de las dictaduras del sur, otros pues eran contactados porque se conocían internacionalmente y eso.
hubo profesores de muchísima calidad que se fueron trayendo en esa época. Y por supuesto estaba en paralelo la efervescencia política de los grupos de izquierda, ¿verdad?, que venían de ¿cómo se llama? Era que se había apagado la lucha armada, ya que esa vía ya estaba reconocida por muchísimas personas que no conducía al país, que era una vía que en cierta forma, como lo dijeron algunos dirigentes en la época, pero fueron los menos escuchados, los alejaba de las luchas populares, de las luchas de masa. Esa fue una situación con esas represiones terribles, generaciones de gente brillante que murió allí, que luchando por los más bellos ideales y todo eso. Profesor, en esa etapa que usted describe, ya usted formalmente saliendo del pregrado y dando clases y inmerso en ese mundo académico, político y social de la época, sus estudios continúan, sus estudios de cuarto nivel, posgrado. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Sí. Inmerso en esa situación. Claro, pero hay un intermedio allí que es que se produce el allanamiento, la operación Canguro. Correcto. Allí, ¿verdad? Entonces ya yo era docente aquí. Se produce la operación Canguro, allanan la universidad también con una excusa para 2 sitios particulares y que si esto, que si lo otro, pero se metieron en todo. Se metieron en todo y a la brava. Está esto de la universidad y está la escuela técnica, que es cuyo local ocupamos ahora, que la cerró. Está la creación del CNU también, la intervención. Bianco era el rector, Jesús María Bianco era el rector en ese momento. Que defendió la universidad cuanto pudo, pues. Defendió la universidad cuanto pudo. Y entonces, en esas circunstancias se produjo ya familiares míos estaban afuera, estudiando en Francia o haciendo su posgrado en Francia, y hubo una situación familiar que requirió un apoyo allá. Entonces me pidieron, en mi casa me dijeron que fuera, que yo era el que estaba, ¿cómo se llama? Tenía más tiempo para ir. Tenía más tiempo para ir en ese momento. Y entonces me fui en un viaje ida y vuelta de 45 días. Entonces, claro, las situaciones allá se presentaron diferentes también. Allá indagué sobre otros aspectos, otras inquietudes que yo tenía respecto a ciertas, ¿cómo se llama?, manifestaciones que algunas personas tenían, que han sido calificadas como creo que han sido lo normal extraordinario, ¿sí? Lo normal extraordinario por un investigador brasileño, creo que así lo llama, que es ese tipo de gente que tiene una percepción superaguda, sí, pero perfectamente normal. Una persona que pueda, por ejemplo, colocar las manos sobre un texto y decir las letras o cosas que están allí, y resulta que hay células que son fotosensibles, que pueden estar, y él tiene la conexión de las señales de esas células fotosensibles a su cerebro. Eso es perfectamente explicable y perfectamente conocido y normal, ¿sí? Se puede ser vendedor ahora de artículos sofisticados.
Este Marcos Rosa y Nereida, muy conocedores de esa época también. Y hay otro tipo de manifestaciones menos explicadas, pero que estaban grabadas con cierta seriedad. Una rusa que parece que despedía cierta energía y que esa energía se podía mover objetos livianos, y tenía otro tipo de manifestaciones también ella, y lo que llamaban el fenómeno de poltergeist. ¿Sí? Correcto. Ajá. Entonces, bueno, yo allá en Francia indagué, porque aquí no se podía indagar muy bien sobre eso, no había internet, no había una cantidad de cosas. Entonces, allá en Francia yo indagué y me informé y vi que esas cosas las estudiaba el Instituto Max Planck en Alemania también. Y que sabían, aunque no estaba perfectamente explicado, sabían ese fenómeno psicológico que ocurría en la mayoría de los adolescentes, que tenían acción a veces sobre las luces, o que hay cuadritos que se caen y cosas de esas, y que no sé, hay como una descarga de eso. Pero entonces eso ya estaba en camino allá. Me puse en lo que pude en contacto en Francia con algunos investigadores en eso, jóvenes, y bueno, no hubo oportunidad de transitar ese camino, pero se me apagó un poco la fiebre por eso. Sí. Y se me presentó la posibilidad de estudiar en un posgrado de ciencia de materiales en la Universidad de París 6, en Jussieu, que es la estación de metro que queda ahí en esa zona. Entonces ahí hice el DEA, y después comencé el posgrado a hacer investigaciones con topografías con rayos X, fue lo que se hizo allí. Y trabajé visitando empresas. Ese laboratorio tenía una relación muy interesante que vinculaba a la universidad con el sector empresarial. Tú podías trabajar en la universidad, a veces ibas a la empresa, veías las cosas y todo eso, y vi ese paralelismo de la investigación en los países desarrollados, donde tú puedes tener parte de la investigación en la universidad y una parte de la que se hace en la universidad y otra se hace en las empresas. Ahí estuve visitando, me mandaron a visitar varias empresas. Ya era el año 72 fue el golpe en Chile, ¿no? Correcto. Ajá. Y como estaba reciente el golpe en Chile, ya yo estaba para empezar la tesis y eso, estuve revisando los temas de tesis, ya había terminado el DEA con las empresas. Rechacé las que había visto más relacionadas con el golpe, la ITT y eso. Los profesores allá comprendieron muy bien eso y trabajé en relación con la Philips. La Philips, que tenía unos laboratorios, fíjate cómo son, tiene unos laboratorios en Francia, cercanos a París. Tú en tren llegas en menos de una hora, creo, allí. Tiene sus laboratorios en Holanda y tiene unos laboratorios en Norteamérica. Y ellos a veces agarran su tema y lo estudian en los tres sitios. La situación con las empresas es muy interesante. En la relacionada con la ITT, yo les pregunté si el tema de investigación que me proponían era un tema que versaba sobre un artículo que ellos iban a producir. Y el señor muy amable, señor Richard, me explicó que no, que ellos no lo iban a producir y sin embargo lo van a investigar. Me dijo, sí,
porque es necesario estar al día con el mercado. Si mañana sale un producto que está basado en este y nosotros no conocemos este, estamos a 2 pasos del mercado. Y a 2 pasos del mercado usted no llega. La investigación como una fuerza productiva allí, bueno, con las innovaciones y las cosas, eso estaba muy claro. La de Philips era con cristales de KDP para proyectar imágenes de televisión en grandes pantallas. Entonces, había que aprender a crecer esos cristales sin defectos, ¿no? O con muy pocos defectos que no perturbaran la imagen en los cristales, que se proyectaba a través de los cristales. Se mete una señal electrónica sobre el cristal que hace grabar la imagen, digamos. Y la señal electrónica tú la cambias con toda la rapidez con que cambias el flujo de electrones, como hacías en las pantallas de televisión, pero eso lo haces en un cristalito pequeño. Y después con la iluminación a través de ese cristal, sacabas una pantalla de la imagen con mucha nitidez en una pantalla, así como el ancho de este pasillo y el alto de este pasillo, así. Ancho y alto salían perfectas las imágenes, ponían artistas, fotos de las artistas y todo eso. Muy bien. Entonces, la parte mía era en un estudio de correlación entre las condiciones de crecimiento y la calidad cristalina. Los estudios previos que tenían hechos allá eran muy difíciles de analizar porque había muchas rayas en los cristales, en la superficie de los cristales, y las rayas dañan la imagen del volumen, que es donde están los defectos. Bueno, entonces yo me acordé de cómo se pulía zapatos aquí. Y como el tratamiento que se hacía a ellos, metían el cristal en una solución de alcohol y agua. Yo agarré mi algodón con alcohol y agua y le di a la superficie. Claro, me dice, suavemente, suavemente, porque es delicado, me decían. No, pero los cristales quedaban perfectos para que con rayos X se pudiera ver el interior magnífico allá. Y entonces empezamos a trabajar ahí, empezamos a trabajar y a producir una cantidad de cosas allí muy buenas. Eso dio varias publicaciones, ellos se interesaron en el trabajo y eso condujo a la presentación de la tesis. En paralelo, también con varios hechos políticos, pues sí. Si la parte de la investigación humana quedó como medio satisfecha o paralizada allí, la parte pedagógica no quedó bien vista allá. La parte pedagógica, primero yo no podía trabajar porque los recursos los conseguí con una beca de CONICYT, y CONICYT no permitía que uno trabajara allá, y lo cual es inadecuado. Deberían haber permitido que uno trabajara académicamente, pues, que aunque si querían limitar la remuneración que uno recibiera y eso, bueno, pero la parte de social o la parte política, viví varias cosas durante esa época ya. Como dije, el golpe de Estado en Chile. Eso fue ampliamente publicitado, descrito, señalado allá. Sobre todo que fue la primera experiencia de abordar el socialismo por la vía pacífica, la experiencia de Salvador Allende, extraordinaria experiencia de interés mundial, y media Francia votaba por
la unidad del Partido Socialista y el Partido Comunista y todo eso, y para muchos de ellos eso era una esperanza. Ellos venían del mayo 68, donde habían luchado por muchas mejoras académicas dentro de su universidad. Pero en lo político ocurrieron dos cosas también de gran importancia en esos años. La primera fue la firma de la paz en Vietnam. ¿Sí? El logro de la paz allí, la salida de los Estados Unidos con la toma de la hoy, ¿cómo se llama? La ciudad, la capital del sur, de Vietnam del Sur. No importa. Bueno, sí. Que no, ciudad Ho Chi Minh es bueno, ya. Esa firma fue muy celebrada también en el entorno. Allá había restaurantes vietnamitas, nosotros comíamos en un restaurancito pequeño a veces que quedaba cerca de la facultad, Che Dac se llama, y aquel viejito vietnamita no cabía de alegría cuando se firmó la paz y todo eso allá. Ese fue uno de los hechos significativos mientras yo estuve allá. Y el otro hecho fue impresionante los efectos de los que decían los cassettes que enviaba a Irán desde una ciudad del interior de Francia, el ayatolá Jomeini. Irán tenía el mayor ejército de esa región del Oriente bajo las órdenes de la dinastía Pahlavi, ¿no? El Shah de Irán, que era el que gobernaba. Los aviones más poderosos, los pilotos mejor formados y casi todo eso. Pero el llamado a las tradiciones islámicas o el llamado a la ética islámica del ayatolá Jomeini y a la unidad del pueblo por rescatar la vía no occidental y el papel del Irán allá, o lo que él planteara en los términos religiosos, porque nosotros no escuchábamos traducidos los cassettes, pero sí la resonancia que tenían allá, bueno, dio al traste con todo el poder militar que había allá, que no pudo ser desatado en represión contra la población iraní. Eso fue un hecho, ¿cómo se llama?, que mostró el poder, la fuerza de las creencias, de las convicciones, de la ética, de todos esos aspectos humanos manejados en esas circunstancias por ellos, pues, en su proceso. Profesor, entendiendo evidentemente la dinámica social, política de ese momento y del mundo en esa época, y usted en su proceso de formación académica, evidentemente eso tuvo que tener una influencia en usted, no solamente en ese momento, sino hasta la actualidad. Pero yo quisiera que relacionáramos esa vivencia a su regreso a Venezuela y a su regreso académico dentro de la universidad. O sea, ¿cómo fue esa experiencia luego encontrarse nuevamente con la sociedad venezolana, pero a nivel académico en la universidad? ¿Cómo se hizo, cómo se adaptó nuevamente? ¿Y cómo se hizo esa vida académica dentro de la universidad? Bueno, me falta una página de antes que en el año 71 o algo así, unos colegas fueron de aquí
Me los encontré en Francia y me dijeron que el decano de la intervención o el consejo de facultad de la intervención, donde estaban ellos y eso, exigían que me regresara o que renunciara. En aquella época, que no había manera de que ya yo estando allá recibiera la beca de CONICYT y eso, o el apoyo de la facultad para eso, no, que tenía que regresar. Entonces, bueno, no había terminado las cosas allá, ya se estaban presentando las perspectivas de pasar a hacer el doctorado allá, y bueno, tuve que renunciar, pues renuncié allí. Renuncié. Entonces, pero cuando llegué aquí de nuevo, bueno, había perspectivas de trabajar en rayos X en la escuela de física. No en lo que sí, no en lo que yo trabajaba allá. Y bueno, se dio la entrada por contrato allí a principios de los 80. En el 1980, sí, creo que fue. Okay. Allí entré con esa perspectiva. Y si recuerdan bien, también ya creo que fue el 82, el 83, mientras me estaba ubicando aquí, empezando las actividades docentes y las relaciones con los colegas y todo eso, vino el Viernes Negro. Entonces, cuando se desató el Viernes Negro, ese fue el gobierno de Herrera Camping, allí. Todo el proyecto de que si vas a comprar equipo, que si vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Entonces, las posibilidades de desarrollar eso se vieron muy cuesta arriba. Por lo menos yo las vi así, yo las vi muy cuesta arriba. Y en esa época nos preguntábamos qué es lo que más hace falta aquí, qué es lo que se necesita aquí. Y conversando con dos profesores, el profesor Daniel Oliva y el profesor Pedro Pablo Bautista, ¿sí? Daniel Oliva de computación y trabajando en las petroleras, Pedro Pablo Bautista de física y trabajando en el área de instrumentación, con conocimientos de electrónica y eso, concebimos un posgrado ágil que pudiera servir, que pudiera tener relaciones con las empresas como tenía el posgrado que yo había visto allá. A mí me pareció un buen ejemplo, y que tuviera apoyo en la Facultad de Ingeniería, en la escuela, en particular en la Escuela de Electricidad, allá en Ingeniería, en la Escuela de Física aquí y en la Escuela de Computación, en esas tres escuelas. Entonces, bueno, decidimos cuáles eran las primeras materias, buscamos cuáles eran los profesores que se podía allí. Y mucha gente que había regresado, enviados antes por Fundayacucho a Europa a hacer sus tesis, mucha de esa gente estaba en las escuelas técnicas y tenía formación doctoral. Entonces ese era un personal que potencialmente podíamos utilizar también. Estaba buena parte del personal de la escuela de física, parte del personal de la escuela de computación y algunos profesores de ingeniería allí. Entonces yo me encargué de tramitar todas las cosas para sacar ese posgrado. Estaba Abraham Levy, de coordinador de posgrado en esa época, le pareció bien. Hubiera eso, me ayudó en ese tipo de cosas y se oficializó el posgrado allí.
Al principio la gama de profesores era enorme y eso, pero cuando se fueron endureciendo las situaciones aquí, muchos de esos profesores se fueron. Que si estaba casado con una española y la española tuvo oportunidades allá en España, entonces se fue con la familia para España y eso. Como vemos aquí, ¿no? Las situaciones se ponen duras y entonces una parte de los profesores que ve mejores condiciones y eso se va allá. Entonces la planta docente se fue reduciendo y yo me quedé con los profesores con varios profesores de Funda Ayacucho y orientamos el posgrado para formar parte de gente de la escuela de física, unos poquitos de la escuela de computación, parte de gente de la escuela de química, pero ellos también hicieron los primeros cursos, no había estabilidad, la gente no veía fácilmente un progreso académico en esa época, en los años finales de los 80 y comienzos de los 90. Las situaciones eran inestables, cambiantes. Profesor, sí. Una pregunta. ¿Ese proyecto o esos proyectos evolucionaron a la actualidad y funcionan? O sea, sí. ¿están activos? Sí, están en lucha, sí. Si la actividad se mide, estamos buscando una relación con la Fundación Instituto de Ingeniería, tenemos relación con las universidades politécnicas tecnológicas, en particular con la Politécnica Tecnológica de Aragua, ¿sí? Formamos parte del personal de allá, una parte se fue, sacaron su maestría, otros sacaron el doctorado y igual que todos, una parte se queda y otra parte se va. Eso ha disminuido muchísimo la gente. Formamos una muy buena remesa de profesionales de las petroleras y muchos de ellos se fueron, pues emigraron. Sí, investigadores en INTEBEP, como los que no habíamos formado también buscaron afuera, pues eran gente con una preparación en un área particular relacionada con una actividad económica particular de importancia en el mundo y que consiguieron trabajo en otros países. Profesor, le quería consultar también por tema de tiempo. ¿Cómo ve usted el proceso, a pesar, de las evidentemente limitaciones económicas, sociales que podamos tener, el proceso de la investigación dentro de la universidad, la generación de investigación en este momento, en la actualidad? Bueno, en este momento, con el apoyo que se ha obtenido de la ministra de Ciencia y Tecnología, que tiene plena conciencia de la realidad de la facultad, porque ella hizo investigaciones aquí, en química, continuó sus investigaciones y las proyectó sobre el país en los Andes y eso, con la posición que tiene el ministerio y el vencimiento de una serie de prejuicios que han venido ocurriendo en la facultad, una mayor apertura a trabajar unidos y a comprender, pues, que hay una vía en ese sentido. La investigación va a seguir creciendo a condición de que la parte docente, la parte pedagógica y la actualización de los programas, ya te voy a decir un poco lo que entiendo por esa actualización, la actualización de los programas vaya avanzando.
Si nosotros nos dejamos llevar por las modas de los temas internacionales, que en general son de importancia para países desarrollados, y pretendemos poner el peso del esfuerzo, el mayor esfuerzo en esas direcciones, vamos a dejar de lado una cantidad enorme de temas interesantes y de problemas que presenta el país. La manera de estabilizar eso es relacionar ese campo de la investigación que queremos con los conocimientos que deben ser tomados de todas las áreas, por supuesto, pero ir creando un lazo con los demás sectores en el país, con las necesidades de los demás sectores en el país. Tanto público como privado. Tanto público como privado. Todo. Pues. Los privados tienen un aporte que hacer también. Tienen un límite que deben tener también, porque si tú le vas a poner una condición que estrangule las libertades de investigación o bueno, para no hablar así en términos tan generales, los tiempos en la empresa privada están exigidos por la competencia, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces hay que terminar una cosa rápido. Entonces cuando tú pones una tesis a hacerse con el sector privado, él quiere que eso esté listo para ayer. Y a veces no le interesa desarrollar la función formativa durante la tesis. Entonces, claro, hay maneras, a veces pones un tutor de aquí, un tutor de allá y eso, pero a veces la empresa no espera. Y se acabó. Entonces ahí hay que entenderse, pues hay que buscar la manera de que sea ganar-ganar. ¿Sí? Hay que buscar la manera de que sea ganar-ganar. Profesor, fíjense, yo le voy a hacer una invitación porque por cuestión de tiempo, sí, vamos a tener que tener una segunda entrevista para poder completar como el proceso. Ajá. Porque ya para el programa pues tiene sus límites. Claro. Yo primero quiero agradecerle por parte del equipo de la Coordinación de Extensión y de Encuentro en Ciencia, porque ha sido una entrevista bastante amena y completa. Hemos podido abordar parte de su desarrollo profesional y de vida. Yo quisiera de una vez ya comprometerlos para una segunda entrevista donde podamos hablar un poco más de la actualidad académica, tanto suya como investigador, como de sus perspectivas de cara al presente y el futuro de la universidad. Me lo comprometo con el equipo. Quisiera ya para cerrar esta primera entrevista que nos diera un último mensaje referido a la importancia de enamorar a los jóvenes para que estudien la ciencia, para que investiguen. Es un mensaje que quiero que usted, creo que es un buen mensaje que usted nos puede dar a la juventud. ¿Por qué los jóvenes deben estudiar la ciencia? No, los jóvenes deben estudiar muchas cosas. Si un joven siente pasión por el arte, pues que se despliegue allí. Bueno, ustedes no tienen muy lejos los momentos en que quisieron meterse en comunicación social o periodismo o como sea. Sí. La ciencia requiere ciertas características particulares, pues requiere ciertas características particulares. Por eso mucha gente ve a los científicos como especímenes raros y esas cosas. Mientras mejor vinculada esté a resolver problemas de la sociedad, mientras más aportes haga en la parte humanística, más la gente se enamora de la ciencia. Pero cuando tú ves la ciencia utilizada
para la obsolescencia programada, para la guerra, para reducción de la población, cosas así. Eso, por supuesto que muchos jóvenes no querrán. Si son sensibles a ese tipo de cosas, buscarán otros caminos. Pero ellos tienen un cierto contacto con la ciencia durante el bachillerato. Mientras hagamos mejor divulgación científica, nosotros también podrán tener otro contacto con la ciencia. Mientras haya más betas, más cuestiones positivas que vienen de la ciencia, pues habrá más que despertarán su gusto por ese camino y se sentirán útiles a la sociedad, aunque no tengan las ventajas materiales que otros aspiran. Bueno, profesor, de verdad ha sido un honor y un placer que haya compartido con nosotros en Encuentro en Ciencia esta primera entrevista. Recordemos que tuvimos el placer de contar con el doctor Emery Dunia, perdón. Emery Dunia, profesor e investigador de la Escuela de Física de la Universidad Central de Venezuela, aquí en esta hermosa Facultad de Ciencias. Sí. Bueno, profesor, un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Tenemos su palabra para una segunda entrevista en la segunda temporada de Encuentro en Ciencia. Ajá, ¿será cuándo? Más o menos meses, dentro de par de meses. Por exclusiva vamos a escucharlo aquí. Estamos ya a punto de terminar la primera temporada para arrancar quizás dentro de próximamente podría ser un mes la segunda temporada con un formato diferente, y yo sé que usted lo va a disfrutar esta segunda entrevista. Se va a acordar de esto, porque va a decir, wow, cómo evolucionaron. Sí, me gustó mucho más la segunda temporada. Ok. Bueno, profesor, un placer. Igual.